Capítulo 3. Preludio de guerra. Ya es el mes de mayo, han pasado casi 7 meses desde la llegada de los terrestres. Su llegada y delegación trajeron mayores avances a Kwatoine y Kila. Edificios de estilo victoriano ya comenzaron a surgir en las principales ciudades como Kwatoine, la capital, Mayark y Egei. Firmas constructoras alemanas y austrohúngaras seleccionaron los pueblos de Narval, Rolf y Eskander como sitios para expandir la urbanización e iniciar el paso para la construcción de nuevas ciudades. Las redes eléctricas, a pesar de ser propensas a cortes casi diarios, comenzaron a expandirse y mejorarse. Kila, que alguna vez fue una tierra seca y desértica, creció económicamente. Ingenieros franceses terminaron su proyecto de canal, que a su vez fue conectado a versiones mejoradas de los canales locales, logrando un alcance más amplio. Estados Unidos encontró una oportunidad lucrativa y exportó varias toneladas métricas de fertilizantes y botánicos británicos de la Real Sociedad Botánica, bajo el mando del profesor Edward Hughes, quien dirigió la misión botánica real a Kwatoine. Instruyeron a los agricultores durante 2 meses, además de recolectar docenas de muestras de vida silvestre local. Una fruta en particular, una fruta resistente que crece alrededor de las porciones suroeste de Kwatoine, que se parece mucho al mango indio, era llamada aegros por los elfos locales, pero después de la investigación, se descubrió que compartía el mismo género que los mangos de la tierra, de ahí que se le diera el nombre de Mangifera cartusiana. El cultivo de café, té, caña de azúcar, cebada, trigo y arroz aumentó a pasos agigantados. A pesar de exportar la mayoría de dichos cultivos, Kwatoine tenía un excedente masivo de dichos productos, especialmente té y café. Comerciantes parpadianos, nunca antes vistos en aguas de Kwatoine, vinieron en masa a comprarlos. Aunque el gobierno de Kwatoine prohibió que sus barcos atracaran en Mayark, los buques mercantes realizaban el comercio en la isla costera de Vanica. Una vez que la noticia llegó a Parpadia y después de probar las bebidas alienígenas, la nobleza parpadiana se abalanzó para conseguir estos productos. Por lo tanto, el valor del té y el café se disparó por las nubes de la noche a la mañana, y Kwatoine se benefició enormemente de ello. Pero esto añadió más razones para que Louria invadiera Kwatoine. Sin embargo, los gobiernos de Kwatoine y Kila no estaban inactivos. La Entente y las potencias centrales entrenaron y ejercitaron rigurosamente a sus soldados. En marzo, Kwatoine compró 25 aviones de combate Gloster Gladiator al Imperio Británico, junto con 8 aviones de entrenamiento Heinkel, 72 Trainer y 10 aviones de transporte Agosto AO, 192 a Alemania en abril, formando así la Real Fuerza Aérea Kwatoiniana, RFAC. La RAF proporcionó la mayor parte del entrenamiento de oficiales para la RFAC, mientras que los pilotos de combate alemanes entrenaron a los futuros pilotos de la RFAC en un antiguo fuerte cerca de Mayark. Esto le costó al gobierno de Kwatoine alrededor del 25% del presupuesto de defensa en la formación de la Fuerza Aérea. El ejército costó otro 30% de formación. Pero dado que los ingresos comerciales se hicieron cada vez más grandes, expandieron su presupuesto militar para renovar la armada kwatoiniana, comprando principalmente barcos a Alemania y Austria-Hungría, pero también buscando entrenamiento de la Entente. Kwatoine y Kila intentaron comprar los barcos, pero se sorprendieron cuando la Entente y las potencias centrales regalaron la mayoría de los barcos, y oficiales navales de muchas naciones entrenaron a la fuerza a los marineros kwatoinianos y kilanos en el lapso de 4 meses entre febrero y mayo. El entrenamiento principal se extendería a 1 año. Kila formó su propia fuerza aérea más pequeña, principalmente de aviones estadounidenses, siguiendo a Kwatoine, aunque como una rama del Real Ejército Kila. Así, se formó la Fuerza Aérea del Ejército Real Kila, FAERK. Kila se había centrado en una estrategia defensiva, prefiriendo fortificaciones a lo largo de las colinas y manteniendo un ejército pequeño pero altamente flexible de 80,000 hombres. Kwatoine, por medio del servicio militar obligatorio, tenía alrededor de 140,000 hombres. Ambos se enfrentaban a Louria, que tenía una reserva masiva de mano de obra de la que sacar provecho, pero Kwatoine y Kila planearon luchar batallas en sus propios términos. Italia, en representación de la Sociedad de Naciones, estableció lazos diplomáticos con el Reino de Sios, que acogió cálidamente a los italianos. Jardín de Loto, cuartel de la Guardia Real, 15 de mayo de 1938. Esta bebida es absolutamente refrescante, dijo Rinsui mientras levantaba una botella de Coca-Cola, sentado entre otros ministros y el primer ministro, observando el entrenamiento de los soldados del nuevo ejército kwatoiniano. Estos se veían así. Llevaban principalmente
de cascos Stahlhelm de fabricación alemana, pero vestían uniformes austrohúngaros de la Gran Guerra. De hecho, ministro, hemos progresado mucho más allá de nuestros sueños más salvajes. Nuestros niveles de vida rivalizan con los de las naciones civilizadas, dijo otro ministro. Tuve que ver un mapa de la Tierra. Estoy conmocionado. ¿Cómo se transportó aquí un mundo entero con 7 continentes? Ni siquiera notamos nada. Dijo otro ministro. Sea lo que sea, nada supera una botella fría de Coca-Cola. Dijo Rinsui. Mi Pepsi helada dice lo contrario. Dijo otro ministro. Dejen el parloteo, muchachos. Dijo Kanata. A menudo desearía que todos mantuvieran algún tipo de decoro, después de todo somos ministros. Dijo Kanata. Pero es cierto que nosotros y Kila hemos avanzado a pasos agigantados desde que llegaron los terrestres. Alemania y Austria-Hungría son de gran ayuda para nosotros, dijo el ministro de Finanzas. Sí, hemos tendido unos 2.120 kilómetros de líneas ferroviarias hasta ahora, con descuentos muy baratos proporcionados por los alemanes. Solo costó un cuarto del dinero que costó la Fuerza Aérea. Incluso tenemos líneas ferroviarias hasta las ciudades fronterizas de Kila. Los ferrocarriles son una bendición junto con la electricidad. Se quedaron mirando los campos de entrenamiento, viendo a un oficial alemán instruyendo a los hombres. Unos 20 reclutas empuñaban sus fusiles de cerrojo y disparaban a una línea de objetivos simulados. Pium. Pium pium. La mitad falló. Malditos retrasados. ¿Qué tan difícil es siquiera disparar un simple fusil? Fuego al unísono. Disparen después de alinear el maldito objetivo con esa jodida mira de hierro. Malditos ciegos. Intenten de nuevo. Juro por Dios que si no fuera por nosotros, estarían mucho peor que los malditos italianos, por el amor de Dios. Fuego de nuevo. Gritó. Bueno, parece que nuestros amigos alemanes están doblegando las espaldas de nuestros hombres para crear a los mejores. ¡Qué profesionalismo! Dijo Rinsui. De todos modos, caballeros, ¿alguna noticia sobre los lourianos? La asamblea de ministros se quedó en silencio. Casi se habían olvidado de la amenaza louriana durante los últimos 2 meses. Los lourianos, ¿eh? Nuestro país puede tener la capacidad de contenerlos e incluso derrotarlos, pero en este momento, la guerra se acerca rápidamente y debemos prepararnos para ella. El Consejo Real, Jinark, Reino de Louria, 20 de mayo de 1938. Era una fresca tarde de verano con una hermosa luna llena iluminando el cielo nocturno. En el castillo real de abajo, las antorchas de llama estaban encendidas casi por todas partes. En la cámara del Consejo Real se discutían los detalles sobre el próximo plan de invasión y otros factores que decidirían el destino del país. Mi rey, los preparativos para la gran guerra han terminado, dijo un hombre barbudo, de unos 30 años, vestido con una armadura plateada, arrodillándose ante el rey antes de ponerse de pie. Muy bien, general Patajín, su trabajo es reconocido. De todos modos, he oído que vamos a enfrentarnos a un grupo de naciones de alguna entente o potencias centrales. ¿Ganaremos?, preguntó el rey Arkeksksif. Kuatoine es una mera nación agrícola con un ejército pequeño, Kila es un vasto desierto donde nada crece, excepto inútil agua de carbón. Obviamente podemos ganar, pero nuestros espías sí notaron edificios extraños erigidos en sus naciones y también el comercio entre la supuesta sociedad de naciones y Kuatoine y Kila. A lo sumo, las supuestas potencias centrales y la entente tienen arcabuces y cañones en el mejor de los casos. No hay nada que temer, dijo Patajín. Un representante de esa sociedad de naciones trató de reunirse con nosotros, ¿no es así? ¿El nombre de su nación no es Reino Unido? Cualquiera que sea esa basura, son tan bárbaros que ni siquiera conocen a los Wyverns, ¡qué vergüenza! Serán conquistados a continuación. La erradicación de los demi-humanos realmente aliviará mi corazón. Dijo el rey. De todos modos, nuestro ejército de 600.000 hombres aplastará a cualquier ejército kuatoiniano y kilano que enfrentemos. Nadie puede detener la unificación del continente Rodenius. Mi rey, ¿podemos informar sobre los planes?, preguntó un oficial. Muy bien, continúa, respondió el rey. De nuestro ejército de 600.000 hombres, 180.000 permanecerán en la patria, el resto marchará hacia Kuatoine y Kila con 210.000 hombres cada uno. Haremos estragos en cualquiera que esté allí. Primero, capturaremos la ciudad de Yim en Kuatoine. Debido a la abundancia de alimentos en Yim, es fácil reabastecerse. Y escuchamos que los nuevos cultivos de bebidas, té y café, están generando enormes ganancias en el mundo civilizado. Si capturamos Kuatoine, nos haremos con ellos y tendremos el monopolio total sobre ellos, seremos asquerosamente ricos.
Una vez que Kwatoine sea aplastada, la falta de alimentos también destruirá Kila. Nuestra armada despachará 4.300 barcos, más de 10 años de arduo trabajo construyendo esa flota. Y la flota bloqueará y rodeará a las dos naciones y ayudará a acelerar nuestra gran conquista. Pisotearemos a esos insolentes demi-humanos de una vez por todas. ¿Es eso así? Risas maníacas. Este es el mejor día de mi vida. Gritó el rey de alegría. Los vítores corrieron por todo el castillo y los hombres bebieron, por la victoria que se avecinaba. Sin que ellos lo supieran, alguien los estaba observando, atentamente. Era un agente de la OSS estadounidense, bajo órdenes directas del presidente Roosevelt y los jefes de Estado Mayor conjuntos para llevar a cabo espionaje en todas las zonas civilizadas y no civilizadas. ¿No saben que la devastación se les viene encima? Descansen en paz, pobres idiotas. Resulta que Alemania, los británicos, los franceses, los estadounidenses y Austria-Hungría sabían que no podían permitir que los lourianos siguieran haciendo estragos con su genocidio, y las 5 potencias ya estaban planeando cómo dividir Louria en sus colonias. La idea de la intervención militar fue propuesta por Austria-Hungría, donde, en la operación Devastación, los marines de Estados Unidos y los soldados británicos atacarían Louria, mientras que la Marine Nationale francesa, la Royal Navy británica y la Kaiserliche Marine alemana bloquearían Louria. Soldados alemanes y Hauptkommandos austríacos serían la vanguardia en el asalto a la ciudad, mientras que las fuerzas estadounidenses y británicas destruirían Louria. Mientras tanto, consulado británico, Kwatoine, 22 de mayo de 1938. ¿Qué quiere decir con que las exportaciones están detenidas por ahora? Preguntó el embajador británico. Nuestra nación lo siente muchísimo, Sir Morton, pero estamos al borde de una guerra, ya que existe la posibilidad de que Louria nos conquiste. Nuestras defensas están muy dispersas. Solo 40.000 de nuestros 140.000 hombres pueden ser desplegados en cualquier momento, y la movilización de nuestras reservas lleva mucho tiempo. Solicitamos ayuda de la Sociedad de Naciones. Nuestra nueva armada, si bien es poderosa, está plagada de escasez de municiones. Necesitamos su ayuda. Hablaré con mis superiores, quienes a su vez discutirán con la Sociedad de Naciones. Tenga la seguridad de que la ayuda llegará, dijo el embajador. Las potencias aliadas de Estados Unidos, el Imperio Británico y Francia, junto con otras naciones de las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, ya habían previsto la invasión, y una fuerza de tareas conjunta, compuesta por el portaaviones británico HMS Ark Royal, el acorazado HMS Warspite, los cruceros ligeros HMS Leander y HMS Ajax, se reunió. Francia envió un destacamento de la Force de Raid con los acorazados rápidos MN Dunkerque y MN Strasbourg, junto con el crucero ligero MN La Galissonière y los destructores Le Terrible, Le Fantasque y Le Triomant. Los alemanes habían aportado los cruceros de batalla SMS Gneisenau y SMS Scharnhorst, junto con 2 acorazados de bolsillo clase Deutschland, 2 cruceros ligeros clase Königsberg y 5 destructores. Estados Unidos no hizo grandes contribuciones navales, pero contribuyó con 3 cruceros ligeros. US Honolulu, US Raleigh, US Helena, junto con 8 destructores. Austria-Hungría contribuyó con alrededor de 3 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 5 destructores. Se reunieron alrededor de 38 barcos para esta operación. Alrededor de 80.000 tropas fueron comprometidas por el lado aliado y las potencias centrales contribuyeron con alrededor de 60.000 hombres. El objetivo era claro: Louria debe ser detenida. De hecho, mientras sucedía esto, el acorazado alemán SMS Bismarck y el crucero de batalla británico HMS Odd tomaron un pequeño desvío. Resulta que iban a sorprender a la fuerza enemiga de 4.300 barcos para hacerlos pedazos. No se preocupe, le aseguramos que mantendremos nuestro pacto de defensa mutua. Nuestra armada está en camino, las reservas de combustible y municiones están listas para su armada. Nuestros soldados serán movilizados. Deseamos simplemente defender a Kwatoine y Kila, y lucharemos una guerra defensiva, ya que la Entente y las potencias centrales no quieren ser vistas como belicistas. Su ejército llevará a cabo principalmente ofensivas, no tema a los lourianos. Mientras tanto, aguas de la costa de la península de Kola, Unión Soviética, 21 de mayo de 1938. El gobierno soviético había recibido noticias de que varios buques mercantes, junto con evidencia de aeronaves británicas, habían avistado barcos de madera frente a la costa de la península de Kola.
Inicialmente, al gobierno soviético le importó poco, ya que desde que fueron transportados al Nuevo Mundo, los barcos de los nativos primitivos podrían acercarse al continente de la Tierra por curiosidad. Pero en el caso de la URSS, en su mayoría no lo harían debido a las frías aguas del Ártico, que es lo que debería haber sucedido. Pero el transporte provocó cambios climáticos y abrió muchas brechas en el clima ártico, trayendo el verano al norte helado, incluso derritiendo secciones enteras de hielo. La Armada Roja envió al crucero ligero Kirov a investigar los supuestos barcos de madera, y el despliegue del Kirov fue parte del aumento de las patrullas navales de las aguas soviéticas. El capitán Mikhail Tarkovsky del crucero ligero Kirov examinó las vastas aguas del Ártico. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí, patrullando por unos barcos primitivos de mierda? ¿Cuál es el estado, Dmitri? Preguntó Tarkovsky. Bueno, nada ha aparecido en el radar, ya que después de todo son barcos de madera, respondió el suboficial principal Dmitri Barilovich. Señor. Hemos avistado 3 contactos al norte. Viniendo hacia nosotros. Dijo el guardia marina Alexei Frinovsky. Mierda, será mejor que no sean hostiles. Dígale a la tripulación que se dirija a los cañones principales y a la antiaérea, y también envíe algunos marineros a cubierta y deles fusiles, no conocemos sus intenciones. Si intentan abordarnos, ya saben qué hacer, dijo Tarkovsky. Entendido. Tráiganme un micrófono y un altavoz, dijo Tarkovsky, y Frinovsky activó los altavoces del barco y le dio el micrófono a Tarkovsky. Atención a los barcos desconocidos. Están invadiendo aguas reconocidas de la Unión Soviética. Exigimos que su barco se detenga o desafiaremos su invasión usando la fuerza. Alto. Repito, alto. Gritó Tarkovsky. Punto de vista palpadiano. ¿Quién diablos son esos? Preguntó Kent, el oficial al mando de la flotilla de 3 barcos de la Armada Imperial Parpadiana. Bueno, ¿Unión Soviética? Ese nombre es extraño, ¿son una nación emergente? Eso explica las muchas masas de tierra extrañas que hemos descubierto hasta ahora. Bárbaros que poseen ironclads con cañones de calidad inferior. ¡Qué vergüenza! Es un barco contra 3 de nuestros renombrados barcos de vapor, no perderemos, dijo el capitán. Envíen a algunos de nuestros oficiales al ironclad. Dijo Kent. Sí, señor. Llegó la voz de vuelta, y pronto, 3 botes de remos fueron desplegados y remaron hacia el Kirov. Vienen hacia nuestro barco. Dijo Frinovsky. No se preocupen, permítanme recibirlos, no intentarán nada. Nuestros marines estarán listos para ellos, dijo Tarkovsky. Los 3 botes atracaron en el crucero y 2 hombres lujosamente vestidos subieron a cubierta. A los salvajes de las tierras incivilizadas, ¿qué están haciendo en aguas parpadianas? ¿Quiénes son? Preguntó Palkas. Esa es nuestra línea, sus barcos son los que están violando la soberanía soviética al invadir aguas soviéticas, respondió Tarkovsky. Unión Soviética o cebolla o lo que sea, nunca he oído hablar de eso. ¿Por qué están ustedes invadiendo nuestras aguas? Dijo Donelius, asistente de Palkas. Escuchen, no tengo tiempo para tratar con pequeños trozos primitivos de mierda como ustedes. Regresen y olviden que esto ha sucedido alguna vez, ¿entienden? La mierda de su imperio no tiene cabida en aguas soviéticas, dijo Tarkovsky. ¿O qué? ¿Nos disparará? ¿Con quién cree que está hablando, Es ilegal atacar un barco parpadiano. Ahora usted y sus hombres están bajo arresto y este ironclad será incautado por invasión ilegal de aguas parpadianas, bárbaros incultos. Dijo Palkas. Cierra tu boca de perra. Hombres, lancen a estos pedazos de mierda por la borda, han perdido suficiente de mi tiempo, dijo Tarkovsky. Sí, capitán. Dijeron los hombres mientras, después de dar una paliza a Palkas y Donelius, los levantaron y los arrojaron a las frías aguas. A lo lejos, Ken vio esto. ¿Qué? ¿Arrojaron a Palkas y Donelius por la borda? ¿Cómo se atreven? Hombres, preparen los cañones y disparen. Los cañones de los 3 barcos de vapor se giraron hacia el Kirov. ¡Fuego! Gritó Kent. Los cañones apenas dañaron el crucero ligero, rayando la pintura, y solo lograron inhabilitar un cañón de 20 milímetros en un lado. Bastardos tiradores de guisantes. Baterías principales. ¡Fuego! Muéstrenles el poder de la Armada Roja. Gritó Tarkovsky. Inmediatamente, las torretas de cañones frontales de 180 milímetros giraron y desataron una andanada de proyectiles de alto explosivo, destrozando el primer barco. Los cañones de doble propósito de 45 milímetros en los costados dispararon y soltaron una lluvia de proyectiles de 45 milímetros sobre los otros 2 barcos, inhabilitando los timones y destruyendo sus chimeneas.
Los marines dispararon a los barcos con sus fusiles, abatiendo a cualquier marinero. Los cañones de SHK de 12, 7 milímetros derribaron las velas. En 40 minutos, los 3 barcos fueron destruidos y alrededor de 120 prisioneros fueron capturados por los soviéticos. Cañones tan poderosos y precisos. ¡No! Imposible, ¿cómo pueden meros bárbaros poseerlos? Kent fue interrumpido cuando su barco explotó. Campamento del Ejército de Subyugación Oriental, frontera Louisiana, 22 de mayo de 1938. Cerca de la tienda de mando, los dispositivos de comunicación MANA estaban desbordados con peticiones de Quatoine para que se retiraran. Pandour ordenó que no hicieran caso a los mensajes. Fueron ignorados, la guerra se acerca, ninguna solicitud puede detenerla. Mañana, Jim caerá, dijo el general Pandour con una sonrisa. En su ejército de aproximadamente 30.000 hombres, tenía 20.000 de infantería, 5.000 de caballería, 2.000 arcabuceros, 2.000 magos, 100 magos, probablemente un error, debería ser más bien artillería / curanderos, pero sigo el texto original, y 200 domadores de bestias. Eran lo mejor de lo mejor, junto con una pequeña batería de cañones. Este ejército seguramente derrocaría a Jim. Inspeccionó las fuerzas de Wyverns que tenía. Él solo desplegó 80 Wyverns, una fuerza masiva para un solo ejército. No solo eso, sino que eran Wyvern Lords criados en Parpaldía, algo que destrozaría a los Wyverns quatoinianos. Los Wyverns son armas caras de desplegar. Louria desplegó más de 700 Wyverns, cuando la fuerza aérea combinada de Quatoine y Kila era de solo 450. No solo superaban en número a los elfos, sino que también los superaban en potencia de fuego con la calidad superior de dichos Wyverns. Había rumores de una alianza de naciones bárbaras que venía en ayuda de los elfos, pero incluso si llegaban, serían aplastados. ¿Qué haremos con el botín, General Pandour?, preguntó Lord Adem. Lord Adem es un salvaje despiadado. Sus hazañas y crímenes de guerra no tenían precedentes en los días en que Louria conquistó otras naciones más pequeñas en Rodenius. Haz lo que desees, dijo Pandour. Sois verdaderamente generoso, milord, dijo Adem, quien salió de la tienda y gritó a sus hombres. Hombres. Podrán hacer lo que deseen con los residentes de la ciudad de Jim. Podrán divertirse con las mujeres capturadas. Asegúrense de deshacerse de ellas apropiadamente después de usarlas. El saqueo está permitido, y 100 personas seleccionadas de la ciudad serán perdonadas para esparcir el terror entre los quatoinianos. No se preocupen por los niños y las niñas. Son suyos para que los usen para su placer o los cacen como cerdos. Disfruten. Dijo Adem mientras se marchaba. El campamento estalló en celebración, mientras los soldados imaginaban las cosas que harían a la ciudad capturada con sus mentes retorcidas. Adem era un bárbaro y la noticia de su generosa licencia llegó a todos los rincones del campamento. Grupo de Ejército Conjunto Germano-Estadounidense, en la frontera de Louria, 24 de mayo de 1938. Estados Unidos quería mostrar disuasión y usar la fuerza para hacer cumplir sus tratados y obligaciones, por lo que fueron desplegadas la segunda y tercera divisiones del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, USMC. Y resulta que iban a trabajar junto al Grupo de Ejército Alemán Norte, que consistía en la séptima y décima divisiones alemanas, junto con la quinta división Panzer. Las fuerzas estadounidenses estaban bajo el mando del teniente general Peter Harrison y el grupo de ejército alemán norte bajo el mando del general Erich von Manstein, quien personalmente solicitó al Kaiser y al alto mando del ejército formar parte de la campaña louriana. No puedo creer que estemos luchando junto a los Krauts alemanes. Quiero decir, ¿no libramos literalmente una guerra mundial con ellos hace 22 años? Preguntó un joven soldado raso a su amigo. Lo que sea, las órdenes son aplastar a esos canallas lourianos, incluso si eso significa cooperar con los alemanes. Además, ¿puede Estados Unidos arriesgarse a una guerra cuando el mundo entero termina en otro planeta de mierda? Honestamente, todo suena jodidamente loco. Tienes razón, pero ¿tenemos elección? Ninguna, seguimos órdenes. Vamos a mostrar lo que significa incurrir en la ira de un marine en esos primitivos. ¿Demonios? ¿Sí? El tío Sam va a derribar su puerta principal. Dijo otro soldado raso. Chicos, miren. Dijo otro soldado raso, y los marines levantaron la cabeza y escucharon un sonido distintivo, similar a una sirena de ataque aéreo, y una muy ruidosa. Sirenas Jericó de los Stukas. ¿Stukas? Son demasiado ruidosos. Esos lourianos de mierda están acabados.
A lo lejos, vieron a los alemanes llegar para enlazar con el USMK, y los soldados rasos vieron unas pocas docenas de Panzer II y varios Panzer II. Sabían cuánto infierno se desataría sobre los salvajes medievales que se avecinaban. Las unidades del USMK comenzaron un ataque masivo contra los fuertes fronterizos lourianos, aniquilando sistemáticamente la resistencia. Muchos marines trajeron escopetas, ya que sintieron que la lucha podría ser cuerpo a cuerpo, lo que fue cierto, ya que los marines tuvieron que asaltar fortificaciones, y los perdigones destruyeron la armadura louriana y los picaron. Los semiorugas alemanes dispararon sus MG-42 y los Panzer II usaron sus proyectiles alto explosivo. Ni siquiera necesitaban apuntar, había objetivos por todas partes. Los lourianos cayeron bajo esta embestida. Los británicos comenzaron su ataque junto con los austríacos desde las fronteras de Kila. Fin del capítulo 3. El link a la historia del autor estará en la descripción.